teatro es probablemente una de las formas de arte más versátiles y complejas que los seres humanos hemos desarrollado para compartir ideas. Desde las primeras veces que nos sentamos alrededor del anfiteatro a presenciar una obra sobre las hazañas de los héroes y los dioses de la antigua Grecia, hasta las complejas historias creadas por Shakespeare y los dramaturgos modernos que necesitan la participación de decenas de personas para lograrse, el teatro ha sido una de las herramientas más invaluables para compartir ideas entre nosotros. Gracias a esta facilidad que tiene el teatro para compartir ideas, esta forma de arte ha sido ocupada a través de la historia para cambiar el mundo. Y aunque principalmente ha sido a través del género de la sátira política, esto no ha detenido a otras personas para ocupar el teatro como un vehículo de cambio. Y en este episodio vamos a explorar una de las formas más creativas de utilizar el teatro para cambiar el mundo. En este episodio hablamos con Viana Rodríguez, representando la Escuela de Teatro Musical de Petare, una organización que se encuentra en Venezuela y que usa el teatro para apoyar a jóvenes vulnerables en el país. La Escuela de Teatro Musical de Petare ha trabajado en Venezuela, un país que ha vivido en constantes crisis políticas, económicas y humanitarias por más de una década, y han decidido trabajar en una de las zonas más vulnerables de Caracas, que es la colonia de Petare. El trabajo que Viana y su equipo han realizado ha impactado a más de 500 jóvenes y les ha dado la oportunidad de garantizar su seguridad alimentaria, así como desarrollar sus habilidades no solamente como actores y actrices, sino también como especialistas en las distintas áreas del teatro. Así que, sin más que decir, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Sur. Bienvenida a Las Voces del Sur. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en el podcast, representando al equipo de la Escuela de Teatro Musical de Petare. Por lo que pude leer en su trabajo a través de la huella digital que ustedes tienen en el internet y en redes sociales, ustedes tienen trabajando más de 14 años en Venezuela, que ha sido un país que ha vivido una crisis de derechos humanos, una crisis política y una crisis básicamente de todo. Y una crisis migratoria en este momento en los últimos 14 años. Gracias a esto han impactado al menos a más de 500 personas, por lo que pude entender con la información que encontré, pero me imagino que son más ya. Y regularmente están trabajando con 80 alumnos más o menos. Sin embargo, me gustaría que tú lo expliques, me gustaría que tú nos digas qué es la Escuela de Teatro Musical de Petare. Bueno, Carlos, primero agradecerte por esta invitación. Me encantó desde que recibí el link y me puse a explorar todos los otros invitados en Las Voces del Sur. Me siento muy honrada que nuestro proyecto pueda estar allí y agradecerte, como hablamos antes, porque siento que además es un directorio para conocernos y trabajar en red, que finalmente sí, todos estamos empujando hacia el mismo lugar. Entonces, tener la oportunidad a través de tu podcast también de conocer otras iniciativas es vital. Así que primero, gracias por eso. Sí, efectivamente, cuando me preguntan cuáles son los retos que ha tenido la escuela, han sido tantos y tan variables. Es como cuando uno está criando un hijo que al principio ya tiene un mes y dices, bueno, ya sé cómo es tener un bebé de un mes, pero luego cambia el segundo mes, al tercero, después caminan, todo el tiempo va cambiando los retos. Y así ha sido para nosotros todo lo que ha sido tener a la escuela en Petare. Petare, para dar un contexto, es un barrio, una favela, si se quiere, un área popular, que es muy antigua. Es de las primeras poblaciones de Caracas y su particularidad es que ella tiene un centro histórico y a partir de allí fue creciendo, sobre todo cuando empezó la migración rural hacia Caracas, luego también muy grande cuando empezaron los desplazamientos de los hermanos colombianos. Todo eso fue creciendo y para que se imaginen cómo es Petare, desde el centro donde tenemos la escuela hasta el último barrio, te puedes tardar 1 hora y media en llegar. O sea, es muy, muy grande. Y eso también es un problema porque es parte de una alcaldía, pero tiene tantos problemas que obviamente la alcaldía no se da abasto. Debería ser ella misma tener un gobierno solo para atender a la población de Petare, porque bueno, y Petare no, ahorita se está haciendo, o sea, hay organizaciones independientes que también han hecho un esfuerzo por poner a Petare en el mapa, porque ni siquiera estaba mapeado. Y bueno, eso fue el primer gran reto para nosotros, ¿no? Tratar de decir, bueno, ¿cómo entramos a esta población tan diversa, con tantos problemas de movilidad? Y la respuesta, como siempre, fue otra vez aliarnos
y fue a través de escuelas. Íbamos a las escuelas y con esta gran idea, ¿no? Teatro musical. El teatro musical en Venezuela no significa nada. No, la gente no sabe qué es teatro musical, no forma parte de nuestra cultura. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer aprendizaje, ¿no? Como no importa que tengamos una maravillosa idea, tienes que ir, entender, hablar cara a cara, no haces nada repartiendo solamente volantes si no explicas, si no te presentas. Aquí las reglas son otras y ese es el primer gran aprendizaje para todos nosotros como equipo. Petare tiene sus propias dinámicas y a eso tenemos que adaptar. No, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y venir a la entrevista. Como bien dices tú, lo que está o lo que estamos tratando de construir en Las Voces del Sur es una librería de experiencias y de contactos, no solamente para innovadores sociales como tú, que ya tienen 15 años trabajando, que ya llevan un rato cambiando el mundo, sino para aquellos que apenas empiezan y puedan encontrar inspiración o un poco de comunidad, tal vez a través a través de las redes digitales. Pero muchísimas gracias por venir y ya entrando de lleno a lo que es la Escuela de Teatro Musical. Se me hace muy curioso cómo lo platicas, porque bueno, para aquellos que nos oyen fuera de Latinoamérica, porque hasta donde tengo entendido, básicamente todos los países de Latinoamérica tenemos esta idea de lo que es el centro histórico y de lo que es, vendría siendo como que la zona donde los españoles ricos comenzaron a construir sus casas cuando llegaron después de la conquista y del abuso histórico que tiene, es otra plática. Y por lo regular estas secciones de la ciudad o secciones del municipio o de la alcaldía son secciones muy bonitas. Son edificios antiguos, son edificios, por lo regular tienen muchos colores, o al menos tienen una Ujú. cuestión de colores muy específica. En Oaxaca, que es en donde yo crecí, creo que son 4 colores los que puedes utilizar y si no los ocupas, te metes en un pleito con el gobierno, es un rollo. Pero se me hace muy curioso que esté tan cerca de Caracas. Me imagino que es para aquellos que nos oyen en México, podría ser una comparación Coyoacán, que en su momento Coyoacán Sí. no era parte de la Ciudad de México y era como que el descanso campirano de las personas afluyentes y ahorita pues ya es parte de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas más o menos viven en Sí, la, Petare? la comparación con Coyacán es perfecta y sí, también tenemos, Petare tiene sus calles empedradas, sus grandes casas coloniales de colores, tiene una iglesia que también ya tiene, creo que ya tiene 400 y pico de años, donde está el Niño Jesús de Petare, muy importante mencionar a nuestro patrono. Mira, como te digo, Petare es una zona no mapeada, no censada, pero se cree que al menos tiene, yo creo que en el último censo, yo creo que estaban hablando de casi 3 millones de personas solamente que ocupan todo, porque la zona se llama Petare, pero tiene numerosas barriadas como Antonio José de Sucre, Maca, La Parrilla y otras más que van componiendo gran entidad llamada Petare. Y Petare también tiene una característica muy importante, que es en este centro histórico funcionan, y desde hace mucho tiempo, funcionan otras instituciones culturales y siempre ha tenido una vida cultural muy rica, de mucha tradición. Esa es una potencia grandísima que tiene Petare. Tiene un museo de arte popular, tiene la Fundación Bigot que rescata tradiciones, tiene la Fundación José Ángel Lamas que hace además cursos de fotografía, etcétera. Esa es una potencia muy grande que tiene Petare, pero tristemente es famoso por otras razones. De hecho, hay una canción de un rapero que se llama Prieto que se llama Petare, barrio de Pakistán, porque bueno, es una zona muy violenta, donde se conjugan varios factores, hay muchísimo índice delictivo, muchísimas bandas que se pelean por zonas y además también funcionan otros colectivos que se llaman así, que son colectivos que son civiles armados que están
patrocinados o permitidos por la dictadura. Entonces, bueno, todo eso forma parte de Petare. Todo eso está allí. También, bueno, como si todos nuestros hermanos latinoamericanos saben de lo que hablo, todo lo que conlleva, toda la ollita de presión que se hace allí. Petare es una ollita de presión también, como sabemos, porque tiene todos los problemas que tienen zonas vulneradas del mundo, ¿no? Como índice de embarazo adolescente altísimo, índice altísimo de deserción escolar, jóvenes uniéndose desde muy temprana edad a bandas delictivas, porque como ya sabemos, es un círculo vicioso de padres, madres que no están presentes porque tienen que dejar a sus niños para ir a trabajar, niños y niñas criándose entre pares, entonces empiezan a buscar. El padre Alejandro Moreno, que realizó un trabajo muy importante acerca de la violencia en el mundo popular venezolano, habla de círculos, ¿no? De cómo esos círculos van atrapando a los niños a unirse a bandas delictivas, ¿no? Veo a uno que es más grande, ese me invita a irme con él, este pertenece a otra banda y así. Entonces, tenemos todos esos factores con los que lidiar, con los que entendernos, y por eso es que nuestra escuela de teatro musical de Petare no es solamente un espacio para ir a recibir educación gratuita y formar actores y actrices de teatro musical, sino es también una plataforma donde estos niños, estas niñas y estos jóvenes encuentran una manera de ser ellos mismos agentes de un cambio social para ellos mismos. Y esto de para ellos mismos lo digo porque no solamente es porque afianzamos mucho una referencia de comunidad posible, de comunidad de coexistencia, sino también los apoyamos en sus proyectos de vida individuales. Esto es muy importante. Es que ellos mismos desarrollen sus habilidades y sus capacidades para justamente romper el círculo precario de la pobreza. Ok, entonces ustedes entran en una combinación muy exótica, muy esotérica, en donde por un lado tienen mucha cultura, por un lado tienen lo que pudo haber sido en su momento una zona de personas con, con dinero, con recursos para vivir una vida alta, que gradualmente se empieza a convertir en parte de Caracas y que gradualmente se empieza a la gente del interior de Venezuela empieza a mudarse a Caracas, empieza a vivir ahí y se empiezan a crear, pues varios, como decías, tal vez la descripción más cercana podría ser una favela, y es ahí donde la escuela de teatro musical entra, sin necesariamente saber totalmente al reto que se andaban metiendo, sin necesariamente saber cómo empezar a hacer todo lo que querían hacer, pero sabiendo que lo querían hacer. Y mira tú, ya llevan casi 16 años. No puedo decir nada más que felicidades. Gracias, gracias. Solo el hecho, digo, ya dijimos un poquito de los números y vamos a hablar más de ellos adelante, pero solamente el hecho de que llevan 16 años en un contexto un poco caótico, como puede llegar a ser muchas de las comunidades vulnerables de Latinoamérica, es impresionante. Felicidades por todo el trabajo que tú y tu equipo han hecho. Arriba de eso, pues bueno, la cuestión política, la cuestión humanitaria que existe en el país y que existía hace 10 años, que existía hace Ujú. 15 años. Entonces, por esa parte, felicidades. Se me hace súper interesante que empiecen este proyecto que va muy acorde con la zona donde empiezan a trabajar, por lo que dices, que es una zona que tiene cultura, pero que también, por otro lado, pues bueno, la falta de atención de proyectos sociales por parte del gobierno, o la falta de cooperación, o la falta, o el capitalismo como tal en su manera de extraer riqueza, ha creado estas zonas vulnerables, ¿no? Y bueno, ya que andamos hablando de cómo empezaron, de cómo llegan a Petare, de qué es Petare, te quería preguntar, ¿cuál fue el reto más importante al inicio? ¿Qué es lo qué es lo que dijeron? Porque me imagino que llegan ahí, empiezan con las actividades del teatro musical, ¿y qué pasa? ¿Qué les dicen las personas de la comunidad? Bueno, el reto empezó
mucho tiempo atrás, ¿no? En primer lugar, quería mencionar algo, que es que yo estudié filosofía y siempre me interesó la relación entre democracia y cuáles son las capacidades que un individuo necesita desarrollar, moralmente hablando y teóricamente, para poder ser un individuo, un ciudadano que participa del proceso democrático, entendiendo el proceso democrático justamente como un hecho que es perfectible. Eso era como todo mi lado teórico. Por otro lado, mi mamá es argentina y para mí hacer teatro siempre fue parte de mi vida, ¿no? Como que los niños que hacen teatro y me llevaba a hacer teatro en Venezuela. Entonces siempre me formé en teatro de esta manera, ¿no? Como un poco informal y siempre tenía como estas dos visiones. Y justamente en mi carrera me di cuenta que todo esto que yo teóricamente entendía, ¿no? Que cuáles son estas capacidades para que un ciudadano participe de la democracia, como bueno, tiene que tener capacidad para dejarse permear por las razones de otro, tiene que tener capacidad para trabajar en equipo, tiene que luchar por un bien colectivo, por un éxito colectivo, etcétera. Dije, ya va, pero todas estas cosas nosotros en el teatro las vivimos. Es una experiencia significativa en el sentido de que es una experiencia que en el teatro vivimos estos, si se quieren llamar valores, ¿no? No son simplemente como unas entidades flotantes, sino, no, en el teatro lo hacemos, lo sentimos, trabajamos juntos, damos lo mejor de nosotros, escuchamos, etcétera, ¿no? Entonces, eso estaba como por allí y ya yo había empezado con Ricardo Salas, que tiene, por cierto, una cooperativa también de educación en Costa Rica llamada Masaya. Habíamos empezado a entender el teatro también en todo su potencial pedagógico. Eso estaba ahí por un lado. Por otro lado, yo estaba trabajando en una productora llamada Palo de Agua y hacíamos musicales, hacíamos grandes musicales. Y en ese momento el alcalde de Sucre era un alcalde de oposición y le invita al director de la compañía Palo Agua a decirle, mira, tenemos un teatro, está abandonado aquí en el centro histórico de Petare, donde están estas grandes casas de estas grandes familias. Era un teatro que se había hecho en los 80, un teatro precioso de 200 y pico de puestos, con una visibilidad increíble, y el teatro estaba, el escenario mojado, el teatro inservible. Y él le dice, yo te ofrezco este teatro, hay que remodelarlo para que sea un teatro comercial, ¿no? De alguna manera. En ese momento Palo de Agua, los fundadores de Palo de Agua se estaban yendo de Venezuela, pero bueno, yo tenía muchos años y había la confianza y voy al teatro, veo aquello y digo, el potencial del teatro es tremendo. Y pues allí empieza la idea de la escuela, porque empezamos a remodelar el teatro, ganamos invitaciones, cosas, juntamos un montón de voluntades. El teatro se abre. El teatro está en el centro histórico de Petare, pero no es un teatro que iba a funcionar si no era parte de la comunidad. Entonces, lo que pensamos fue, ¿cómo hacemos para traer este teatro a la vida? Este teatro a la vida tiene que ser habitado por las familias de Petare. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ahí viene como, bueno, vamos a fundar esta escuela de teatro que por un lado va a producir espectáculos que se van a presentar en este teatro. Por otro lado, estamos formando futuros espectadores que van a venir a ver otras cosas que se presenten en el teatro, porque ya van a entender, bueno, esto es parte de mi formación, veo cosas. Y a la vez, pues bueno, nada, obviamente se abría también para otras oportunidades profesionales. Y ahí es que surge como esta idea de vamos a hacer la Escuela de Teatro Musical de Petare aquí. Y mi primera gran enseñanza, y siempre que hablo de esto con otros innovadores sociales, es que la primera gran reto y gran lección es que uno tiende a venir o puede haber una tendencia hasta de una pretensión casi mesiánica, ¿no? De vengo con esta gran idea que tengo a salvar. Pues no, tú vienes a un diálogo, vienes a algo que se tiene que hacer entre todos y que es una retroalimentación
que solamente de allí viene el éxito. Entonces fue realmente, se fue como el primer choque de entender como, no, bájale, conoce mejor a la comunidad, está ahí, y entonces ahí fue que empezamos a ir a los colegios, a hablar con todo el mundo, y de ahí empezaron a surgir otras ideas. Y por eso, por ejemplo, nosotros no solamente tenemos clases de actuación, baile y canto, sino tenemos otro módulo que lo llamamos el módulo de convivencia, que normalmente está diseñado por una psicóloga social, donde se trabaja con el grupo, bueno, cuáles son estas pautas de trabajo que vamos a tener en este espacio que es nuestro, cómo vamos a encontrar maneras asertivas de comunicarnos con el otro, de resolver nuestros conflictos. Recordemos que estamos en un contexto donde hay unas dinámicas de violencia también intrafamiliar normalmente muy, muy altas. Entonces, eso no podemos obviar. Eso tenemos que más bien tomarlo, este, entenderlo, desenredarlo y de allí pues entonces empezar a fundar qué va a ser este espacio. Eso fue como también primer reto clarísimo. No, es que me emociono y me quedo pensando también que otro reto increíble que surgió fue que también en estas cosas de venir como, bueno, les damos a todos hojas blancas y entonces dibujen lo que quieran. Y a veces no había dibujar lo que quieran, o dibujaba, alguien veía que alguien dibujó una casita y todos dibujaban la misma casita. Y allí nos dimos cuenta de una cosa muy que de repente puede ser obvia, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Que la imaginación también se trabaja, que la imaginación no es dada solamente porque eres un niño, tienes una imaginación desbordante, no, la imaginación se tiene que alimentar, la imaginación se tiene que ejercitar. Y allí, por ejemplo, también empezamos otro de nuestras materias que nuestro currículum va creciendo, ¿no? Que lo llamamos como teatro y biblioteca. Y este módulo era también para esto, ¿no? Como leer cuentos, discutir, hablar, analizar, soñar, ver imágenes, ver películas, ver obras de teatro. Y esto además nos llevó también a otra conclusión muy importante que tiene que ver con el proyecto de vida. Si yo no ejercito la imaginación y la creatividad, no puedo visualizarme a mí mismo en otro contexto. No es verdad que me puedo imaginar a mí mismo, no sé, bueno, es que quiero ser maestro, bueno, pero ¿qué más quieres ser? ¿No? Porque tenemos algo que siempre hablamos, que una vez estábamos también en una ronda como hablando de qué querían ser, y por ejemplo los varones siempre querían ser o policías o malandros, malandros como, ¿sabes? Como miembros de una banda, porque era lo que veía. O médico Mm. forense también. Entonces claro, eso es lo que ven, eso es lo que ven. Entonces la creatividad y la imaginación como habilidad a ejercitarse también les permite verse a ellos mismos en otros contextos. Y aquí tengo que mencionar algo muy importante que yo siempre hablo en plural, pero no las he nombrado. La escuela fue fundada también con Natalie Pérez Rego. Ella es actriz y también psicopedagoga. Eso obviamente hizo una diferencia y además una combinación perfecta. Es cantante también. Y gracias a eso siempre hemos tenido como estos dos componentes muy, muy claros. Siempre también tuvimos la presencia de psicóloga social, estuvo Regina Rivero, estuvo Aileen Salas, que también como que formaban, que también sabían de teatro, venían del teatro, siempre como la interdisciplinariedad ha estado con nosotros. Y luego está Yariana Armas y Héctor Castro, que venían del TED, que es un teatro experimental muy importante en Venezuela, que le añadían el componente artístico profesional muy importante. Luego se une Graciela Viña. Graciela Viña es muy importante porque ella es mamá de una niña que empezó a los 8 años y yo la veía que era de las mamás que siempre estaba ahí, que venía, la veía que era muy emprendedora, muy trabajadora, que manejaba cuentas y bueno, hoy en día es nuestra administradora y encargada de logística y lleva todo eso. Y bueno, hace unos años se unió al equipo también Sara Valero, que viene del TED, trabaja biodrama y con ellos han empezado a desarrollar el teatro junto a Yariana, también dramaturgia propia, que es como lo nuevo que estamos desarrollando. Esperamos que te esté gustando este episodio.
Estamos tomando este espacio para pedir tu ayuda. Las Voces del Sur sobrevive gracias al apoyo de las personas alrededor del proyecto y por lo tanto te queríamos pedir que si te gusta nuestro trabajo consideres apoyarnos. Hay varias maneras de apoyarnos. La mejor manera es suscribiéndote a nuestro Patreon, donde desde $1 nos puedes apoyar y recibir varios beneficios como nuestra serie exclusiva Los Ecos del Sur, donde te presentamos las historias de innovadores sociales del sur global que ya no están con nosotros, pero que su trabajo fue fundamental para cambiar el mundo. Si no puedes apoyarnos en Patreon, pero aún así quieres ayudar, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al podcast, dándonos una calificación, dejándonos un comentario y lo más importante, compartiendo el episodio con alguien más. Cualquiera de estas acciones nos ayuda a llegar a más personas y así conseguir más apoyo. Regresemos a la entrevista. Dame 2 segundos para pensar por dónde empiezo porque me diste Perdón, una perdón. comida entera. No te preocupes. Muchísimas gracias por compartirlo. Me encanta ver la emoción, cómo compartes la historia, cómo compartes lo que sucedió. Es uno de los efectos del podcast que a mí me gusta mucho porque le da la oportunidad a las personas que participan como invitados de ver todo lo que han hecho, todas las personas que han tocado, toda esta historia, que muchas veces pues no vemos porque estamos tan enfocados en el siguiente paso, en el siguiente paso, en el siguiente paso y se nos va, ¿no? O sea, es normal. Y ahorita estoy viendo tu cara y estoy recordando a muchos otros invitados que han estado aquí que sienten esta parte de, sí, han sido Sí, sí, 10 exacto, sí, es años, como, 15 guau. años y ha sido muy, muy emocionante y ha sido muy emotivo, ¿no? Pero empecemos con el reto, empezamos con la pregunta que hice, que fue, ¿llegan de alguna manera con este complejo de Salvador? Que sí, has crecido con algún tipo de privilegio en Latinoamérica y estás involucrado en, en desarrollo social, es muy probable que lo tuviera. Yo lo tuve, muchos de mis compañeros que hicieron el viaje conmigo también lo tuvieron. Claro, viene de muchos lados, ¿no? Eres joven, no sabes bien a bien qué está pasando y quieres comerte el mundo a mordidas. Pero muchas veces te das cuenta muy rápido de que, bueno, tal vez el mundo no funciona así, que te Ujú, tienes que echar un poquito para atrás y dejar que las personas con las que quieres trabajar tomen la iniciativa y tú ser, sí, una pieza clave, pero una pieza, no el rompecabezas completo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto ver que ustedes entendieron relativamente rápido qué estaba sucediendo y que tenían que empezar a dejar un poquito el control a las personas con las que querían trabajar. Y se dieron cuenta y bueno, ya son 15 años, ¿no? Ya son cientos de personas que han trabajado, todo el equipo que me mencionabas, que han estado y que me imagino que han ido, que han venido, que están por aquí, que ya están en otros lados. Y se me hace muy, muy interesante y muy bonito oír toda esta historia y cómo es que las vidas se cruzan y se van y regresan, o tal vez no era el final del viaje para estas personas y había otro viaje más ujú. allá, pero fue un momento muy padre el que tuvieron en el teatro, ¿no? En el teatro musical de ustedes, de Petare. Ahora me vamos al siguiente tema. Los hombres, ¿qué voy a decir? Tenemos una crisis masculina, pero no es la crisis o al menos yo no creo que sea la crisis que Elon Musk y estos locuaces de Zuckerberg o cosas por el estilo dicen, ¿no? Que falta energía masculina. No, lo que yo creo que falta es modelos y modelos a seguir masculinos que abran este tipo de conversaciones, ¿no? Que sean, no tienes por qué ser un malandro, no tienes por qué ser un Ujú, policía, no tienes por qué ser un narcotraficante, puedes ser otra cosa, puedes ser sensible, puedes ser humano, no tienes por qué, no está todo cerrado, pero como muchas veces no se nos dice, ah, pues simplemente pensamos que es lo único que hay, ¿no? O al menos vemos a estas personas poderosas y capaces de tener dinero y recursos y aquí y allá y te deslumbran con su riqueza que dices, bueno, yo quiero ser como ellos, ¿no? ujú, Esa es la idea de éxito que hemos construido. De alguna manera, como sucedió con las mujeres o como sucede más bien con las mujeres que se ven
constantemente bombardeadas con el cuerpo perfecto de las modelos o que tienen que seguir roles Ujú, de género perfectos. Me imagino, eso es, digamos, lo que está sucediendo ahorita en los círculos o con los hombres, es más bien la parte masculina de los roles que nos hemos impuesto, ¿no? De los roles que hemos decidido imponernos sobre nosotros y que hemos perpetuado. Y yo creo que sí, efectivamente tenemos una crisis, pero es una crisis de falta de modelos masculinos que quieran ser más abiertos, que quieran ser más emotivos, que quieran ser más sensibles. Me da gusto entonces saber que al menos en Petara, en Venezuela, hay una iniciativa para tratar de abrir estas mentes, de abrir a estos niños, me imagino que la gran mayoría son niños o jóvenes adolescentes, para cambiar su forma de pensar. Porque es este pequeño cambio que ustedes ujú. están fomentando, es este pequeño cambio el que muy probablemente ayude a terminar violencia en los hogares, ¿no? Que es algo que el 90 y tantos por ciento de los casos es el hombre quien es el victimizador, victimizador. Bueno, es el hombre quien lo perpetúa y la mujer y Ujú. los niños y niñas que lo tienen que vivir, ¿no? Entonces, sí me gusta oír que están trabajando en estos detalles que no necesariamente se tienen que pensar, ¿no? Y que hay, por un lado tienes el teatro y la música y por otro lado tienes una crisis masculina, que si la primera vez que lo piensas, pues no tienen mucho que ver uno con el otro, pero te sientas tantito y dices, ah, caray, no, pues sí, sí tiene que ver, ¿no? Yo no sé mucho de teatro, yo no tengo esa, yo no tengo la educación para entender el teatro, pero sí soy un nerd y he jugado Calabozos y Dragones Perfecto. y he visto muchas veces hay estudios que me imagino que lo mismo debería de haber para el teatro, que mencionan es que sí, o sea, las personas que han andado jugando este tipo de juegos de mesa, como te metes en un papel que no eres tú, empiezas a crear, ejercitar ¿cómo tu empatía, empiezas a ejercitar tu empatía, empiezas a ejercitar tu capacidad para cambiar, tu capacidad para decir, ok, bueno, a mí no me gustaría que esto me suceda, ¿no? Entonces, me imagino que van de la mano un poquillo, ¿no? Que es esta parte de ponerte en los pies o en el papel de otra persona. Y obviamente el teatro te da Ujú. toda la oportunidad de explorar eso, ¿no? Pues ya nos contaste la historia del inicio del proyecto, ya nos contaste quiénes han estado contigo. Ha sido una historia maravillosa, me ha encantado. No sé si quieras agregar algo más en las tres primeras partes de la entrevista, antes de que nos movamos a la parte del medio, que es que a mí me gusta mucho, pero me gustaría saber si quieres Ok. agregar algo más. Lo primero es que esto que hablas de los roles masculinos en la escuela hemos sido muy intencionales con ello. Por un lado, una de nuestras búsquedas y nuestras metas más grandes es fomentar, bueno, y ejemplificar la igualdad de género, pero siempre entendiendo que para ello nos necesitamos todos, ¿no? Entonces, por un lado, estamos muy conscientes en fomentar en nuestras obras, por ejemplo, casi siempre tenemos roles muy fuertes, protagónicos de mujeres. Esa temática está siempre muy clara, pero también con los varones, ¿no? Porque también lo hablamos mucho, porque muchas veces se tiende a no prestar atención a esto. Y una de las cosas que me parece muy importante de considerar es que el feminismo en realidad es lo que puede salvar la democracia. ¿En qué sentido, no? En que eso es que el feminismo entendido como la ruptura de estos patrones que tú mismo mencionabas, ¿no? De bueno, que el hombre es la fuerza, el hombre es el victimario, el hombre es el que siempre se ataca al débil, lo débil, lo diferente tiene que ser descartado, ¿no? El feminismo justamente lo que busca es esto, es como igualdad para todos, liviandad, mover estos modelos, ¿no? Y por ejemplo, en la escuela nosotros siempre cuidamos que haya un balance entre profesores hombres, profesores mujeres, profesores que se identifiquen como obviamente como decidan,
y hay una cantidad de modelos a seguir en la escuela, una diversidad completa, y eso nos ha servido muchísimo porque también hay un prejuicio muy grande en todos los sectores de que los varones no pueden ir al teatro, porque los varones en el teatro, ¿qué van a hacer? Van a explorar su cuerpo, se van a mover, van a encontrar otras cosas, se van a conectar con su vulnerabilidad. Entonces hay un prejuicio grandísimo. Hemos vivido cosas por ejemplo, estábamos montando Sueño de una noche de verano de Shakespeare, donde una de las escenas, un cómico se pone una peluca y hace de mujer. Es teatro isabelino y se trata de eso. Bueno, eso fue el niño lo sacaron de la escuela, todo un lío, porque nosotros qué estábamos haciendo, qué estábamos fomentando, ¿no? Y bueno, ese niño después se volvió adolescente y volvió a la escuela y es un gran actor. Pero digamos, como eso nos enfrentamos a mucho y también niños que han descubierto, luego de adolescentes, han descubierto que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, y han encontrado en la escuela también maneras de entenderse, de que nosotros también podamos hablar con las familias, siempre en realidad desde un entendimiento de que el mundo no se acaba con esta decisión, que es una cosa que lamentablemente pasa mucho en nuestros sectores populares, ¿no? Que es muy difícil pertenecer a este colectivo dentro del mundo popular, que hay un estigma muy grande, ¿no? Entonces como, pero mira, este es el profesor, este es el diseñador, o sea, el mundo es mucho más allá de otra cosa que quería mencionar es que en la escuela, con este proyecto que mencioné que se llama Proyecto de Vida, lo realizamos de varias maneras. Una de ellas es a través de un programa de becas universitarias. Este año se graduó la primera estudiante de comunicación social a la Universidad Católica Andrés Bello, que es una de las universidades más prestigiosas privadas del país. Tenemos otra que le falta un semestre, tenemos un chef, tenemos también uno que está estudiando filosofía y ahorita acaba de empezar uno en diseño, y todo esto la escuela lo sigue acompañando, ¿no? Lo que les pide la escuela es que ellos sigan involucrados dentro de la compañía de la escuela. Como te digo, hemos ido creciendo, ¿no? Entonces los niños primero eran clases de 8 a 12, ya los niños crecían, entonces íbamos adolescentes y ahora tenemos la compañía juvenil, donde están ya los de más de 18 a 25, que por cierto ha sido un trabajo donde hemos podido probar además lo profesional de nuestra formación. Se acaban de ganar un premio en Venezuela a mejor dramaturgia, y además fue una creación colectiva. Entonces estamos como ya ha entrado a la escuela y el año pasado también ganaron un premio, ha entrado también a formar parte del ámbito profesional. Y por otro lado también tenemos formación técnica en fotografía, en iluminación, electricidad, producción, y eso también les ha dado a otros que han querido seguir otros caminos entradas a trabajar en eventos, a trabajar en productoras, en conciertos, etc. Entonces, como ampliar el hecho teatral. Empiezan en clases de formación de teatro, pero el entender todos los diversos oficios que se desprenden del teatro y todas las otras carreras asociadas al hecho teatral como un hecho colectivo donde cada quien puede encontrar un lugar. Bueno, digo, montar una obra de teatro es como montar una película. Son muchísimas partes Exacto. pequeñas que se mueven y que necesitas a muchas personas que estén tratando de que se muevan al tiempo y se muevan bien y crean esta suma de sus partes, ¿no? Que es más de cada individuo. Por supuesto que los actores y las actrices principales tienden a tomar un poquito más del spotlight, de las luces, pero sin el equipo detrás es imposible que se logre, ¿no? Todo el sí, digo, ¿qué quieres que qué quieres que diga? Me encanta cómo lo están haciendo, me encanta que estén tratando de introducir una visión de género y que estén tratando de introducir, ah, estas partes de te puedes vestir de mujer y no pasa nada, no se te va a caer nada, ni te va a salir nada extra, o sea, vas a estar bien, tú tranquilo, no pasa nada. Y si te sale algo extra, en una de esas igual y te gustó, porque Sí, sí, hay sí, sí, hay claro, claro. muchas veces sucede que personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, es
que entran en esta posibilidad de disfrazarse, de hacer de jugar un papel, que se dan cuenta de que, oye, es que esto no es necesariamente un papel para mí, esto es algo que a mí me gustaría poder hacer todos los días y está bien, o sea, no. Yo en lo personal, y claro, tengo un contexto distinto, yo no veo nada de malo y me da mucho gusto que existan estas posibilidades para personas vulnerables y que puedan explorar no solamente sus capacidades para ser actores o actrices, sino también su experiencia de género y de dónde encontrarse a sí mismos, ¿no? Y mismas. El español tiene un problema con el neutro, pero eso Sí. es otra cosa. Me da mucho gusto y bueno, solamente un comentario para las personas, no creo que nos vayan a oír, pero solamente un comentario para las personas que se pusieron, que se pararon de los pelos porque había un chico disfrazado de mujer. Bueno, el teatro históricamente eran puros hombres y se disfrazaban de mujeres todo el tiempo, así que yo no sé cuál es el yo no sé cuál es el problema ahí. Sí, sí, no, y además especialmente en El sueño de una noche de verano, es justamente el personaje es cómico por eso, ¿no? Es como, no es un hombre de mujer, sino que es un hombre tratando de hacer y es muy torpe, etcétera, etcétera. O sea, es una comedia, ¿no? En ese caso, está escrito así. Y justamente esa es la broma, es además muy bello. Pero sí, no se preocupen. No, no, claro, digo, pero si te vas Sabemos lo que a hacemos, no se preocupen. no, no, pero, o sea, si te vas al precedente histórico de cuando Sí, claro. Shakespeare estaba vivo, no había actrices. Ujú, ujú. Eran puros hombres disfrazados de lo que se tenían que disfrazar para hacer la obra de teatro, ¿no? Es algo que me recuerda mucho, más o menos, a lo que está sucediendo en Suecia, que es el país en donde vivo ahorita. Los suecos tienen una celebración muy grande para ellos al final del año, que se llama Lucía, que viene de la Santa Lucía, que es una santa italiana que se emigró a Escandinavia, es un rollo. Pero históricamente hablando, las primeras celebraciones de Lucía, quien era Lucía era un hombre disfrazado de la Santa Lucía. Eventualmente esto evolucionó a que, bueno, pues Suecia es un país que también existen mujeres, ¿no? 52% del país son mujeres. Entonces, ¿por qué no ponemos a una mujer como Lucía? Mm, Esto evoluciona a este punto. Obviamente, pues el estereotipo sueco, rubia, de ojos azules y de 1,78, ¿no? claro. Este estereotipo se queda por un tiempo y actualmente el problema es que, pues, muchas de las compañías teatrales, muchas de las compañías que generan el evento, están tratando de diversificar quién va a ser Lucía, y están poniendo a chicas y a mujeres que provienen de raíces de personas que son refugiadas, ¿no? Mm, Entonces, ahorita está habiendo otro cambio con la mujer o la persona que representa a Lucía, en donde ya no es la rubia de 1,70, sino que ya puede ser una mujer de color, ya puede ser ujú. una mujer con raíces del Medio Oriente. Ya. Pero, por supuesto que la ultraderecha está agarrándose de las perlas diciendo que cómo puede ser posible que esto sea el cambio, ¿no? Que curiosamente se les olvida que la tradición original era que era un hombre Era un disfrazado hombre. de mujer. Sí, Entonces, sí. se me hace muy gracioso cómo es que las percepciones cambian y cómo es que muchas veces tomamos partes de la historia, pero partes de la historia se nos olvidan muy, Muy cómodamente, muy convenientemente, claro. convenientemente, sí. No, y lo más gracioso en realidad que, bueno, también justamente, está pasando más mucho en Estados Unidos, donde ahora vivo, que se piensa que a veces nosotros como educadores estamos empujando una agenda y no es así, solamente estamos mostrando lo que existe, porque no es que las personas diferentes no existen, personas en el espectro autistas, personas que pertenecen a la comunidad LGBT+, personas con diferentes orígenes, no es que no existen, sino que no se muestran. Y nosotros lo que hacemos es mostrar todo lo que existe y darle cabida a todo lo que existe y encontrar maneras en que todos de manera plena podamos estar juntos y crear juntos y trabajar juntos
por una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, lo que hacemos es mostrar lo que hay, no taparlo, no esconderlo, no señalarlo. Sí, y bueno, la verdad es que nos podríamos quedar aquí 2 horas platicando sobre el tema. Sin embargo, tengo que cumplir con mi responsabilidad de host y arrastrarnos de regreso a la conversación. Este, muchísimas Vámonos. gracias por platicar todo lo que ha sucedido. Muchísimas gracias por contarnos la historia temprana del teatro musical de Petara. Te quiero preguntar entonces, ya que estamos entrando a, y bueno, compartir tu historia personal y compartir la historia de tu equipo que ha estado contigo. Para aquellos que no sepan, Diana se encuentra más o menos, por lo que tengo entendido, como refugiada en Estados Unidos. Tú decidiste mudarte, ¿no? O tienes un contexto de que ya no era necesariamente seguro para ti estar en Venezuela y tuviste que mudarte, ¿no? Que es una muchas veces no es una decisión, es algo que tienes que hacer por seguridad. Entonces, muchos del equipo sí en Venezuela y son muchas las personas que pues están en la trinchera, ¿no? Por así decirlo. Y esto me lleva entonces a preguntarte algo que tal vez es un poco personal. Va a depender de la respuesta que te quieras dar. Son dos cosas. La primera es, ¿cuál es el éxito más grande para ti que el teatro musical ha tenido? Mm, Puede ser la primera vez que presentaron una obra, puede ser la primera vez que uno de tus estudiantes dijo, el teatro me gusta, esto es para mí. La pregunta más bien es, ¿qué te levanta todos los días para seguir luchando para que el teatro musical de Petara siga dando vueltas, siga funcionando, siga cambiando vidas? Porque puede ser muy difícil para un innovador social levantarse todos los días y ver la piedra y como Sísifo tener que decir, bueno, otra vez, vamos para arriba. Entonces, si tienes un ejemplo, el que tú quieras, o dos ejemplos, los que te hagan a ti más feliz y que te hagan levantar todos los días y decir, voy a seguir trabajando porque esto vale la pena. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es el fuck up o la cagada, como se dice mejor en español. Y la cagada es ese momento en donde la organización y la iniciativa la vio cerca, la sudó gorda y dijeron, bueno, es que tal vez aquí quedamos. Y esto no es para evidenciarlo, esto no es para hacerte sentir mal o nada por el estilo. Esto es más bien por si alguien que está empezando nos oye y oye, Ujú. pues Diana y su equipo tienen casi 16 años en este rollo y la cagaron alguna vez. Yo también puedo cagarla, aprender y seguir adelante. Te dejo a ti elegir cuál es la pregunta o la respuesta con la que quieres iniciar, ya sea con el fuck up o O con con el el logro éxito. más emotivo. Ok, primero quiero aclarar algo solamente porque respeto muchísimo la figura del refugiado, que es además una figura que está siendo atacada en el mundo entero. Yo salí por no queriendo, pero por voluntad propia y fui pues recibida en este país con otras condiciones. En parte gracias a la Escuela de Teatro Musical de Petare, porque pues tenía toda una carrera como educadora y como innovadora social que pues me permitieron optar por un tipo de visa de talento, etcétera. De nuevo, aclaro esto porque tengo sumo respeto por la figura del refugiado y creo que siempre tenemos que protegerla y nunca pues abusar de ella. Siempre eso, protegerla y mantenerla. Bueno, estoy pensando en la cagada más grande y yo creo que es, digamos, en el grande y pensando en esto, ¿no? Como lo que dices de alguien que está empezando, ¿no? Creo que es confiarse. Confiarse en que un donante siempre va a estar allí, confiarse en que un sponsor va a estar ahí año tras año. Eso, no podemos descansar, no podemos descansar. Cuando tenemos cuando estamos bien es donde tenemos que seguir buscando y viendo hacia adelante, porque sí nos pasó, nosotros cuando empezamos los primeros, casi, sí, como 8 años, estuvimos además, patrocinados por la Embajada de Estados Unidos con todas estas ayudas que acaban de ser cortadas, recibíamos ese patrocinio
Y nosotros sí nos avisaron con tiempo, porque eso fue hace ya mucho tiempo, que la ayuda se iba a acabar en un año. Y nosotros como que ya lo veníamos trabajando y teníamos además nuestros ahorros, de donaciones particulares que íbamos juntando, pero luego de la pandemia como que nos paralizamos y dejamos de tener esa dinámica de estar siempre buscando adelante y eso, pues no, nos ha costado, todavía nos ha costado como retomar ese colchón que teníamos, ¿no? Creo que es lo más importante, porque indudablemente, y ahí va otra de las cosas que es muy importante pensarlo, es que el innovador social también come, también paga la renta, también paga la electricidad, tiene que tomar transporte, entonces no se puede uno confiar siempre en el trabajo voluntario. Cuando toca, toca y el equipo de la escuela es un equipo que son la escuela, o sea, la escuela les pertenece. Y en ese sentido, cuando todos tenemos que ser voluntarios, lo somos y lo hemos sido, no hay problema, pero no es el deber ser, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Como que no es el deber ser. Vamos a hacerlo porque siempre lo hemos hecho y porque la escuela tiene un propósito mayor, pero ojo que no nos podemos apoyar en eso. Siempre tenemos que estar buscando recursos, porque además es lo que además va a sostener a la escuela. Si tú puedes tener un profesional allí, ¿no? Que le puedes pagar por su tiempo, como debe ser todos los trabajos, ¿no? Creo que sería como la banderita. Y ahora la mejor parte. Ha sido difícil, es muy difícil. Primero, cuando, como lo digo otra vez, pues ya sabemos que Petare es un contexto muy difícil. No siempre tuve a todo el mundo a mi favor para que yo fuese para la escuela, día tras día. A mí nunca me pasó, siempre quise ir. Yo vivía en otra zona de la ciudad y implicaba riesgos para mí y para todo el mundo, para mí y para todos los que íbamos, obviamente, y para los propios niños que iban. O sea, Venezuela, sobre todo del 2014 al 2017, salir de tu casa era un riesgo muy fuerte para todos los que participábamos, ¿no? Y esta insistencia. Mi hija también, y que creció en la escuela también, iba conmigo, entonces, pues bueno, más irresponsable me decían. Pero por ejemplo, uno de los niños que empezó con nosotros y su padre lamentablemente fue asesinado por una banda. Él tenía, creo que 10 años, si no me equivoco. Y como que al lunes siguiente él estaba en la escuela, ¿no? Y ese él estar en la escuela es, yo pertenezco aquí, ¿sabes? Me dan ganas de llorar, porque es como, es verlo ahí y decir, no, esto es lo mío, esto es lo mío, aquí yo tengo que estar. Igual y además ese niño hoy en día se convirtió en un emprendedor social con mucha conciencia de dónde viene, con mucha conciencia de la falta de oportunidades, siempre tratando de abrir oportunidades para los demás. De hecho, crearon un festival de jóvenes para jóvenes, justamente para darle oportunidad a jóvenes que hacen arte y no tienen una ayuda profesional, cómo darle acceso a todo eso, ¿no? Este, eso, imagínate, eso es oxígeno. O, o una de las chicas que está por graduarse, que es en comunicación social, que su tesis fue un plan estratégico para prevenir el embarazo adolescente en caso Petare, ¿no? Entonces, cómo da toda la vuelta, ¿no? Como una niña que de repente nunca se planteó tener oportunidad de estudiar en la universidad, se queda en la escuela, se forma como actriz, una actriz impresionante, además entra a la universidad y además, plum, vuelve con todo esto a la escuela, como yo vengo aquí a aportar. Este, muchas historias y así con todo. Nosotras con Yariana y con Natalie y con Graciela y con Sara también como que como son tantos, ¿no? Como que cada uno también tiene como un grupo que sigue y cuando vengan ellas te contarán otras historias, ¿no? Muchas gracias por compartir y muchas gracias por la corrección. Como bien dices, la figura de refugiado que actualmente está siendo muy atacado por
razones políticas más que por algo práctico, real, es puro teatro, Ujú. puro teatro político Exacto. que está siendo atacado. Es una pena, pero muchísimas gracias por la clarificación. Sí, me gusta oír eso, me gusta oír que ya llevan 10 años, 15 años casi y que las generaciones que ya salieron están regresando para ayudar, y están regresando para crear escaleras y escalones y toboganes para que las personas que vienen puedan subir, puedan cambiar y poquito a poquito se construyen este cambio sistemático que es muy fácil decirlo, pero muy difícil lograrlo. Cambiar la idea y cambiar cómo operan la cultura y nuestro Ujú, cerebro para hacer cosas es increíblemente difícil y el hecho de que ustedes en su trabajo en equipo lograron una sola persona cambiara su punto de vista de nunca voy a ir a estudiar a la universidad. Y no es porque estudiar en la universidad o tener un título sea, es bonito, es muy padre, te abre puertas, no es el fin del mundo si no lo tienes y decides ejercer otra cosa, pero tener la oportunidad de poder decir yo quiero o yo no quiero es algo muy importante y el hecho de que aunque sea me imagino que hay más, pero aunque sea este solo ejemplo de esta chica que llega a la escuela de teatro musical, este, con una visión de vida tal vez un poco cerrada, tal vez un poco acotada por las condiciones que ella no eligió, por las ujú, condiciones que le fueron asignadas básicamente por la tómbola, este, ujú. y ella logra cambiar, y ella logra pensar en diferente y decir, sabes que no tengo porque el destino, mi origen no es el destino. Y siguió adelante y cambió las cosas y no solamente eso, regresó y ayudó a otras chicas, otras mujeres a empujar las cosas para un lado distinto, ¿no? Solamente eso vale la pena, con eso hasta a mí me da gusto. Es, y bueno, con el foco, sí, ¿qué puedo decir? Los donantes son muy importantes, las organizaciones que apoyan son muy importantes, se les debe mucho, pero también al mismo tiempo hay una relación de poder muy interesante en donde, por ejemplo, ¿por qué estamos pidiendo tantos indicadores? ¿Por qué tenemos que tener tanta burocracia? Muchos de Mm, los innovadores sociales que yo conozco me han dicho, es que, Carlos, yo empecé con esta idea porque yo quería cambiar el mundo. Ahorita me dedico a la burocracia las 24 horas del día porque tengo exacto. que llenar documentos y documentos y documentos. Y entiendo de dónde viene la idea de que es que si les doy dinero, de dónde va a ir, bla, 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 bla. Ok, va. Una persona que está tratando de cambiar el mundo, no se avienta los retos que te vas a tener que aventar porque te quieras quedar con el dinero. O sea, si ya hiciste un trabajo, si ya llevas varios Claro. años trabajando en algo, no, no te quieres quedar con ese dinero, lo quieres aplicar. Tal vez no necesariamente seas la mejor persona para demostrar que lo aplicaste y cuál es el impacto de estos recursos, pero lo estás haciendo. Es al final lo que importa, o al menos lo que yo pienso que debería de importar, ¿no? Igual, esta es otra conversación para otro episodio del podcast. Algún día lo voy a hacer, voy a juntar a todos y todas las que me han dicho es que yo quiero hablar de esto porque es impresionante cómo es que tenemos que dedicar tanto de nuestro tiempo y tanto de nuestros recursos para Ujú. cumplir con la burocracia, que si Sí, bien tienen sentido, te está evitando cambiar la realidad que quieres cambiar, ¿no? sí. Y también pasa, escuchándote, que es otra discusión que hemos tenido y bueno, justamente ahorita que tuve la oportunidad de ir al Skull World Forum gracias a la Moleskine Foundation. Y la Moleskine Foundation tiene un modelo que es muy interesante, porque aunque ellos ahorita están trabajando con microgrants, ellos igual, ellos apoyan las operaciones. No es un fondo que te pide, es que yo tengo este objetivo, que muchas veces eso pasa cuando trabajas con ciertos proyectos que te dicen, es que yo quiero lograr esto. Dices, sí, pero yo estoy haciendo esto otro, ¿no? Y tienes como, hay veces, por supuesto, que los objetivos se alinean, pero es muy, puede ser muy problemático porque te puede distraer de lo que tú estás haciendo.
¿no? Es como, bueno, cree que lo que yo estoy haciendo está bien, nos alineamos, pero no me hagas alejarme de lo que yo vine a hacer, porque lo que yo vine a hacer tiene otro sentido, ¿no? Igual, bueno, siempre estamos haciendo todo tipo de malabares para poder trabajar, pero ciertamente esto es una discusión muy importante, muy importante. Eh, Fondos para operaciones, y ese es el nombre del post. Denos fondos para operaciones, no para cumplir los objetivos externos. Sí. Y bueno, felicidades por el Skull Award. Por lo que tengo entendido, es muy electivo, es un premio muy selectivo, muy prestigioso. Entonces, felicidades por eso. No, no, yo fui seleccionada por Moleskine, pero no el award el Studio Award, no, sino para como delegado, que también es muy selectivo porque es un foro donde solo van delegados, no es un foro abierto, sino solo van delegados. Entonces, yo fui parte de la corte de la Moleskine Foundation. No, de todas formas, Sí, sí. es un logro. O sea, ese tipo Yes. de son sí, llegar a atravesar ese filtro ya es otro rollo, ¿no? Sí, Em, y ya igual, eso es otra plática, eso es otro episodio de podcast, hablar de los awards y quién pasa y quién no pasa es otro show. Pero bueno, muchísimas gracias por la plática, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Aquí viene una pregunta que a mí me gustaría, que siempre me gusta dejar un poco de sorpresa, pero es, si tuvieras que elegir, tuvieras que decir una sola razón o dos razones de por qué el teatro musical de Tara es exitoso, ¿cuál sería? una razón por decir que la Escuela de Teatro O Musical dos. de Petare es exitoso, okey. Bueno, yo creo que justamente estos 15 años nos han permitido comprobar que el teatro es una herramienta de transformación social e individual. Yo creo que estos años de consistencia demuestran por qué la escuela es exitosa, porque hemos cambiado generaciones, hemos cambiado generaciones. Y otra cosa muy importante también para aquellos que están empezando es siempre hacer de este proyecto un proyecto colectivo. Nunca puede ser un proyecto que pertenece a una persona, siempre tiene que ser un proyecto colectivo y dejar permear. Yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Que la escuela también se ha dejado permear por cada artista que viene, por cada estudiante que además crece. Por ejemplo, Slaker, que ahora hace las redes de la escuela y nos cambia la página web, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y eso hace que la escuela sea un tejido con la comunidad y con la comunidad a la que sirve y la comunidad que ella misma es. Muchísimas gracias. Es lo único que puedo decir. Muy buenas no recomendaciones, pero muy buenas razones para ser exitoso o ser exitosa en la innovación social. Especialmente la última, considero que hacer un trabajo colectivo muchas veces va a ser la diferencia entre lograr cambiar generaciones y tal vez tener que regresarte un poco o repensar lo que quieres hacer, ¿no? Obviamente también depende un poquito del proyecto, la cantidad de personas que necesitas trabajar junto. Tal vez hay proyectos en donde dos o tres personas es más que suficientes. En en el tipo de proyecto del teatro, pues Siempre. necesitas muchos. Sí. Entonces, pero sí, siempre es muy buena idea mantener en la cabeza de que los cambios no se hacen con una sola persona. Por más que las historias y que la literatura y que los mitos fundacionales de los países nos digan que son los héroes de la patria o los héroes de la historia, en la realidad no es cierto. En la realidad muchas personas tuvieron que estar presentes y trabajando para que el cambio surgiera, ¿no? Muchas, de nuevo, tomando el ejemplo de de presentar una obra de teatro, para que esto suceda tienes que tener a muchas personas alrededor. Entonces, hay que mantener eso siempre en en la mente. Ya vamos a las últimas dos secciones de la entrevista.
la siguiente sección y que estoy muy, muy curioso de saber, ¿cuál es el futuro? ¿Qué viene? ¿Qué van a hacer? Quiero saber, qué Gracias sucede. por esta pregunta, Carlos. Gracias por esta pregunta porque justamente la semana que viene tenemos una reunión para hablar del futuro. Y una de las cosas que tenemos, bueno, primero, como siempre decimos, seguir resistiendo y pasar además de resistir y sobrevivir a lograr una consolidación mayor del proyecto. Creo que eso todos los queremos, ¿no? Como cómo salimos del estado siempre de emergencia en relación a los fondos, ¿no? Que esto siempre. Pero yo creo que el futuro eh, tiene que ver, y esto aquí lo estoy soltando primicia, pero con nosotros estamos ubicados, eso no lo hablé y es interesante porque cuando nosotros empezamos en el teatro este que te dije, el Teatro de Petare, que se remodeló, pero luego esa alcaldía fue tomada por la dictadura y nosotros no teníamos a dónde irnos con nuestros 80 muchachitos. Y entonces Alexis Veroes, de la casa de los abuelos, nos dijo, mire, venga, yo tengo este sótano. Y entramos y era un sótano enmohecido, pero era un sótano altísimo, porque Petare está en bajada, ¿no? O en subida, dependiendo cómo lo veas, ¿no? Y gracias, hicimos una alianza con un estudio de arquitectura y logramos remodelar ese sótano y lo convertimos en nuestra sede. Es decir, tenemos un espacio físico. Entonces creo que el futuro va por ahí, como qué otras cosas podemos hacer con este espacio y una de ellas es también abrir un espacio para las familias, sobre todo para las madres. Venezuela tiene una cantidad de mujeres emprendedoras que además son las que más sufren la crisis, las que más tienen que hacer cola, las que más tienen que buscar el agua, etcétera, ¿no? Entonces, como creo que va por ahí, ¿no? Como cómo ampliar esto que ya descubrimos que podemos hacer hacia las madres y los padres también. También queremos hacer una escuela para familias y bueno, por ahí va el futuro. Suena genial. Espero saber pronto cuál va a ser el futuro, cómo van a integrar el espacio para las familias, para las madres. Como bien dices, muchas veces la mujer viene siendo ya vulnerable por muchas diferentes razones. Cuando las cosas se ponen más pegajosas, cuando las cosas se ponen más rudas, por lo regular, tristemente, las mujeres tienden a tener que tomar más trabajo, ¿no? Igual, otra plática para otro día, porque nos podríamos quedar aquí 3 horas platicando sobre eso, pero es cierto, hay mucho que tenemos que sentarnos a repensar y mucho que tenemos que sentarnos a reconocer. Es un trabajo que vamos a tener que hacer generacional. Ujú. No creo que ninguno de los 2 esté vivo para cuando, si es que en algún momento llegamos a cambiar estas ideas y reconocer lo que sucede. Y es algo que a mí me gustaría, o que siempre estoy tratando de decirle a la gente que quiere hacer un cambio, es muy probable que no veas el cambio, es muy probable que el cambio venga después, pero esto es un trabajo que incrementa, es un trabajo que poco a poco va a suceder y es importante que lo pienses así, no Ujú. solamente, no solamente por el trabajo que estás haciendo, sino también por tu salud mental y emocional, que muchas veces puede ver un poco frustrante que no veas resultados rápidos. Ujú. Voy a estar al pendiente de las noticias del teatro musical de Petara y quiero saber cómo van a incorporar a las familias y a las madres. Ya vamos al cierre entonces. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría recomendarle a los y las innovadores sociales? En tu caso, como eres una líder de proyecto y te sientes cómoda, me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a las mujeres que están tratando de iniciar un cambio? Tú mencionaste que cuando el teatro andaba iniciando, o bueno, estaba en sus procesos de iniciar, ya eras madre, tenías que mover a tu hija y tenías que moverte a ti en un contexto no enteramente seguro. Entonces me gustaría, si tú te sientes cómoda, que respondieras esta pregunta apuntando a las mujeres que quieran cambiar el mundo. Sí, esto es algo que además hemos estado dándonos cuenta, aunque no se crea. Hace poco lo empezamos a conversar y es que de repente nos dimos cuenta que nosotras somos un grupo de mujeres
y manejamos la escuela, pero te lo juro que no nos habíamos dado cuenta, como, ya va, claro, nosotros gerenciamos valiéndonos si se puede decir, y yo creo que sí, valiéndonos de mecanismos que las mujeres hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, nosotras todas las decisiones las tomamos por consenso, conversamos mucho, no son las a veces no somos, tenemos el tiempo más eficiente porque nos tomamos mucho tiempo, porque consideramos muchos detalles. Eso es una manera en que las mujeres de alguna manera nos relacionamos con nuestras familias, con nuestros entornos, y eso es un poder gerencial increíble, increíble, porque entonces todas estamos al tanto de muchas cosas que están sucediendo y podemos trabajar en red. Entonces, ese sería como un consejo que yo le daría a las mujeres que quieren innovar en el ámbito social, como confiar en que esas intuiciones y esos modos, por ejemplo, y esto además, esto es así. Por ejemplo, la ONU descubrió el poder de las mujeres negociadoras en casos de extremo conflicto, de extrema depolarización en sociedades civiles, porque una mujer puede ir a hablar con otra mujer del otro bando y las dos tienen hijos en común y entender el sufrimiento desde otro lugar. Esto también lo desarrolló una filósofa llamada Carol Gilligan. Es, es, esta, no vamos a discutir en este podcast, pues sería otro podcast si esto es un modo aprendido, un modo genético, eso no lo vamos a discutir aquí, pero digamos que es un modo, ¿no? Y cómo transformar eso a nuestro favor para hacer instituciones sólidas, instituciones transparentes, instituciones donde además todos sean escuchados y donde se tomen decisiones asertivas. Eso yo creo que lo diría, confíen y siempre alcen su voz también, porque eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo, como decir, alzar la voz, estar y hacer presencia. Eso es otra cosa muy interesante que vi ahora en el School World Forum. Yo diría que el 65-70% eran mujeres, dirigiendo además no solamente organizaciones pequeñitas como la mía, sino organizaciones que mueven mucho dinero y que están haciendo cosas como cambiar el suelo del piso de tierra en África por pisos sustentables, o sea, cosas de dimensiones bastante considerables. Entonces, vamos que podemos. Sí hay una, estadísticamente hablando, sí hay una eh, so sobre representación, entre comillas, de mujeres líderes en organizaciones no gubernamentales, organizaciones non-profit. Desgraciadamente también hay una diferencia de sueldo y Ujú, mientras más grande la organización, más probable es que sea liderada por un hombre y que la fuerza de trabajo sea mujer. Y mientras más pequeña es más probable que sea más equitativo. O sea, las ujú, mujeres toman más cargos de liderazgo en organizaciones más pequeñas, pero la fuerza de trabajo sigue siendo primordialmente femenina, lo cual es un estudio muy interesante. Pues bueno, gracias por la recomendación. No sé qué tanto puedo hablar sobre esa recomendación, ya que eh, no tengo esa experiencia, pero suena como una muy buena idea. Vamos entonces ya casi al final. Me gustaría si puedes compartir las redes sociales, cómo las personas pueden apoyar a la escuela. Sí, claro, cómo encuentran claro. noticias. Menos mal que me preguntaste eso, porque ya escuchaba las voces diciéndome tienes que decir las redes de la escuela. Estamos en Instagram, @etpetare, escuela, teatro, no, ETM Petare, escuela de teatro musical Petare, Petare. Y nuestra página también, @escuela de teatro musical de Petare. Allí pueden donar si quieren, si quieren apoyarnos. Todas las donaciones individuales además son una alegría recibirlas porque es como, lo sentimos como lo llamamos padrinos y madrinas, ¿no? Que están allí apostando con nosotros. También siempre
tratamos de ir contando. Nuestro Instagram es muy orgánico y vamos contando como todos el día a día de la escuela, nuestros logros, también nuestras dificultades, y nos encantará escuchar sus comentarios. Ya va. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver también algunos trabajos que hemos realizado. Hicimos, que se lo dirigió Yariana Armas, que además de ser nuestra directora general, es una directora artística genial. Y ese lo hicimos cuando cumplimos 10 años. El documental se llama 10 años creando posibilidades. Y realmente el trabajo que hicieron, yo no participé activamente, por eso le doy el crédito a los creadores que estuvieron allí creándolo. Entrevistaron a niños que habían estado 10 años con nosotros y además recreando los musicales que hicieron cuando empezaron. Entonces, la verdad que el trabajo que hicieron lo van a disfrutar mucho. Nos aliamos allí con una productora profesional, entonces además van a poder tener una visión del contexto de Petare, y bueno, espero que lo vean y lo disfruten mucho. El nombre del video lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de YouTube Escuela de Teatro Musical de Petare, y el nombre del video es Mares de Tinta, y allí van a poder disfrutar de este docudrama donde van a poder conocer a muchos de nuestros protagonistas. Perfecto. Muchísimas gracias por compartir las redes sociales. Y bueno, la última pregunta es más bien un espacio abierto para ti. Si hay algo que no tocamos en la entrevista que te gustaría ahondar, o si hay algo que quieras compartir, el espacio es tuyo. Y agregar, yo creo que te he dicho todo, Carlos, no tengo más nada para decirte, lo he dicho todo. Bueno, quisiera, si pudiera agregar algo más en esto de hablar con otros innovadores sociales, y en realidad es porque es una reflexión que estoy teniendo, también como siempre tratando de entender cómo manejar la escuela, ¿no? Y que siempre uno tiene que comunicar también las dificultades y los fracasos, también compartirlos con las personas que te apoyan, incluso con los donantes, con los sponsors, con las fundaciones, porque a veces creo que nuestro esfuerzo tan grande que hacemos por todo está bien, estamos haciendo el proyecto, todo va bien, nos olvidamos de que a veces las cosas pues no están yendo como deberían, ¿no? Y como por una cosa que tú también mencionaste, Carlos, que me parece muy importante, que es el cuidado del que está trabajando adentro, ¿no? Que este esfuerzo porque todo salga bien a veces cuesta salud. Entonces, transparentar también lo que está pasando no está nada mal. Sí, yo creo que tenemos que empezar a transparentar la salud mental, o la salud emocional también. Y yo tengo una maestra que siempre decía, es que es imposible que tú quieras ayudar a alguien más cuando tú no estás bien. O bueno, más bien no es imposible, pero puede ser muy dañino para ti. Entonces, si tú no estás bien y no quieres ayudar a alguien más, puede que te estés quemando. Y si tu misión en esta vida o lo que tú quieras hacer en tu vida es ayudar a alguien más, vas a terminar quemándote y maltratándote, y entonces no vas a poder ayudar, y vas a estar en una situación un poco vulnerable, ¿no? Que puede traer consecuencias más severas en un futuro. Entonces, sí, totalmente estoy de acuerdo. Hay que hablar un poquito más de las personas que están tratando de cambiar el mundo, y cómo es que estas personas se encuentran emocional, mental, incluso económicamente, ¿no? Ujú. Sí, 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 tal cual. Hablemos de eso en otro podcast. Eh, Tenemos como 5 episodios en la línea entonces, pero muchísimas gracias, Diana, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por participar en Las Voces del Sur. Ha sido un gusto tenerte, ha sido un gusto oír la historia del teatro musical, y pues sí, pues nada, muchísimas gracias. Espero que sigan con el trabajo. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad. Lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, espero verte en el teatro, para que vivas entonces tú la experiencia. Y el teatro, como te digo, es un proceso transformador que, más allá de que vayas a participar o no de manera profesional, pues bueno, siempre es un territorio común, y pues allí nos vemos. Gracias por oírnos. Eso es todo el episodio, y esperamos verte en la próxima edición de Las Voces del Sur.
Muchas gracias a nuestros patrons, ya que sin ellos y ellas este trabajo sería imposible.